A través de la conferencia general, recibimos del Señor su guía e inspirada influencia mediante mensajes edificantes de sus profetas, apóstoles y autoridades generales. 2 veces al año, como santos de los últimos días, nos reunimos en torno a la conferencia, las cuales tienen el poder de producir grandes cambios en nuestra vida. Las enseñanzas de la conferencia son la brújula del Señor, una brújula personal para andar por lugares seguros en un mundo lleno de tribulación. En el programa El último discursante, la voz del Señor en los últimos días, de Santos Conectados, analizaremos cada domingo los mensajes de los siervos del Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches a la hora que nos estén mirando. Le damos la cordial bienvenida a un capítulo más aquí en Santos Conectados, analizando la nueva temporada de conferencia de abril del año 2024. Estamos muy contentos de poder retomar estos análisis de la conferencia general y vamos a estar estos próximos 6 meses analizando mensaje a mensaje de la conferencia general. Así que los invitamos a poder escribirnos, compartir también qué mensaje les gustaría que nosotros analizáramos el siguiente domingo. Estamos siempre muy atentos a lo que ustedes nos comentan y las sugerencias que ustedes nos hacen. Así que hoy no es la excepción, vamos a estar hablando de un discurso que nos cautivó a mí y a Moisés sobre esta conferencia. Vamos a hablar sobre el ciego Bartimeo. Así que espero que recuerden de ese mensaje, porque vamos a estar hablando a continuación sobre él. Los invitamos a poder suscribirse si no lo has hecho, a compartir este mensaje junto a tus amigos, hermanos de la iglesia, a todo aquel que pueda ser edificado a través de este mensaje. Y es más, los invitamos a poder compartir también sus impresiones en la cajita de comentarios. Así que sin más, vamos a dar comienzo entonces a este análisis del mensaje Levántate, te llama, del elder Massimo da Feo, de los 70. Así que vamos a estar hablando sobre estos 3 puntitos, sobre 3 principios que el elder da Feo nos comparte y nos inspira a poder cambiar, a poder hacer ajustes en nuestra vida y muchas cosas que están relacionadas con esta historia. Así que vamos a comenzar este análisis junto a mi querido amigo Moisés Aravena. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, aquí estamos. Un saludo para todos allá por casa, donde quiera que estén. Nos perdimos otra vez, estamos retomando. No vamos a comprometernos, yo no voy a comprometerme a nada por ahora porque no sabemos lo que pueda pasar. Sí. No quiero quedar como mentiroso, pero sí, aquí estamos otra vez intentando compartir con ustedes aquellas cosas que nos han agradado, nuestras impresiones sobre la conferencia general. Sí, y esa es la idea. Y como Así decía es. Patricio al comienzo, bueno, esperemos que ustedes también puedan sumarse a eso, compartiendo aquellas impresiones que ustedes tengan. Para nosotros es súper interesante poder eh, leerles. Bueno, ahora también saben que ya no estamos saliendo en vivo, pero igual estamos muy atentos a aquellas cosas que ustedes nos puedan comentar en el chat. Sí, bueno, como decía Moisés, lamentablemente también hemos estado ambos pasando algunos desafíos temporales y eso también nos ha impedido un poco poder hacer este análisis con regularidad, como lo veníamos haciendo los últimos 3 años. ¿Ah? Y medio. Y medio, ¿cierto? Domingo a domingo, sagradamente, transmitíamos. Ahora estamos con un poquito de desafíos, pero muy animados a poder retomar. Como dice Moisés, no nos vamos a comprometer, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo por poder seguir entregando este análisis personal de cada discurso. Uh-huh. Así que bueno, Moisés, comenzamos entonces el análisis de este discurso. No sé qué te parece a ti, qué te pareció, algún refresh, ¿hay algo que puedas introducir a este mensaje?
Bueno, el mensaje comienza hablando acerca de los desafíos, ¿ah? Porque él le hace una pregunta a su esposa en la introducción de este discurso acerca si, como que trataba de decirle a su esposa, como por qué será que no hemos tenido grandes desafíos en la vida. Y la señora rápidamente le pregunta, yo te voy a decir por qué, porque tienen mala memoria. Entonces, ahí él se manda una declaración súper interesante que me llamó la atención porque fue bueno al comienzo, muy bueno al comienzo. Él dijo, el Evangelio no elimina ni el dolor ni las pruebas, sino que es una forma de, o sea, no elimina ni el dolor ni las pruebas, ni tampoco es una forma de evitar los desafíos de la vida, sino más bien el Evangelio es una manera de poder aumentar nuestra fe para lidiar con aquellas cosas que la vida nos presenta de la mejor manera. Y ahí entonces empieza a contar algo que le ocurre en su vida de manera muy sorpresiva que está relacionada con su vista física. Y empieza a hacer la analogía entre la vista física y la vista espiritual. Nos va a llevar a una parábola súper interesante de la cual Patricio nos anticipaba. Él va a extraer 3 principios. Entonces, me parece muy interesante el discurso, la manera en que el Elder lo plantea, especialmente el rescate que él hace de estos 3 principios, de esta historia en la cual el Salvador sana a un ciego, que la verdad muchos de nosotros conocemos. O sea, casi siempre cuando alguien en la conferencia analiza algún pasaje de las Escrituras, siempre aprendemos algo nuevo, eso es lo interesante. Sí, y a mí me gustó mucho este discurso en particular. Me gustan los discursos que tienen que ver con alguna historia de las Escrituras y luego se hace un análisis de ellas. Me encanta. Creo que Elder de Feo podría haber hecho mucho más, haber sacado mucho más enseñanzas, pero claramente en 15 minutos o 11 minutos de discurso no podía profundizar aún más. Pero creo que si cada uno hiciera el ejercicio de poder leer estos 7 versículos donde aparece la historia de Bartimeo, ¿cierto? Podría extraer mucho más enseñanza, aprendizaje sobre esta historia, porque de verdad es muy buena, la había leído, creo que nos había discursado sobre esta historia de Bartimeo. No recuerdo en estos últimos 3 años y medio que hemos analizado los discursos, haber analizado... Bueno, en realidad, discúlpame Patricio, en realidad este domingo cumplimos 4 años de que comenzamos con esto. Imagínate, 4 años. Entonces, no me acuerdo que alguien había analizado sobre la historia del ciego Bartimeo. Ajá. Así que, pero me gustaría, Moisés, no sé si te parece que podamos leer estos 7 versículos para estar en contexto sobre de lo que vamos a hablar. Sí, me parece súper bien. Solamente antes de poder entrar en esa parte, me gustaría como contarles un poco a ustedes en casa cómo es que él llega a esto. ¿Sí? Porque hay una parte interesante en el discurso que me llama la atención y es acerca del problema que tiene este Máximo de Feo, el 70, que es un problema a la vista. Él dice que de pronto, él su vista se nubló, empezó a marearse, tuvo mucho miedo, fue al médico, le dijeron de que iba a tener que recibir un tratamiento lo antes posible, si no su vista se iba a perder, se asustó, luego le dijeron de que iba a tener que recibir inyecciones in vitro, creo que era, ¿no es cierto?, con el ojo completamente abierto una vez al mes durante todo lo que restaba de su vida. Eso lo puso muy en alerta. Y ahí empieza la analogía entre el problema de la vista física con la vista espiritual. Se hace la pregunta, o sea, ¿cómo está mi vista espiritual hoy en día? Y allí es así es como llega a la historia de Bartimeo en las Escrituras. Sí, bueno, entonces vamos a leer y vamos a darle contexto a esta historia. ¿Te parece? Correcto, vamos. Bien, esto está en Marcos 10, del capítulo 46 al 52, ¿cierto? Del versículo 46. Perdón, capítulo 10, versículo 46 al 52. Y dice lo siguiente. Entonces llegaron a Jericó y al salir él de Jericó y sus discípulos en una gran multitud, hablando de Jesucristo, ¿cierto? Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Y al oír que Jesús, el de Nazaret, el de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Esos entonces son los 7 versículos que habla sobre la historia de Bartimeo. Y aquí hay un montón de preguntas que uno puede extraer de estos versículos. ¿Sí? Y de hecho, Elder Dafeo las pronuncia en su discurso, como por ejemplo, cómo el ciego, a la redundancia, que era ciego, supo que Jesús se acercaba. Y fue porque él lo pudo oír. Interesante que también él lo llama Jesús, hijo de David. Entonces, él sabía perfectamente, el ciego sabía perfectamente la naturaleza divina de la cual, con la cual se refería al Salvador. Porque, como dice el Dafeo también en su discurso, para el común de la gente, Jesucristo era hijo de José. Pero en este caso, el ciego lo reconoce como hijo de David. Así es. Sí, yo me recuerdo que los fariseos decían: bueno, ¿y este no era hijo del carpintero? Exactamente. ¿No era hijo de María? Entonces, claro, bueno, ponían en duda su divinidad. Entonces, claro, él lo reconoce. Ahora, hay algo que también me parece particular. El versículo 47 dice: al oír que era Jesús. O sea, él ya sabía quién era Jesús, ya había oído sobre él. Entonces, a eso es lo que voy. Tenía un conocimiento acerca de quién era. Así es. Y yo creo que muy poca gente, yo creo, en el mundo no sabe quién es Jesús. Yo creo que muy poca. Yo creo que muchas personas han oído, ya sea de gente que a lo mejor no profesa una religión, o así como profesan otras religiones, otras creencias. No, creo que muy poca gente, o yo en lo personal nunca me he topado a nadie que me diga: ¿y quién es Jesús? No, nunca había escuchado de él. ¿Quién es Jesucristo? No, nunca he escuchado de él. Sí, me han preguntado, a lo mejor me han dicho: sí, he escuchado de Jesucristo, pero no sé mucho de él. O no sé qué enseñaba, pero lo he escuchado. O sea, Jesucristo es una palabra que suena en la cabeza de muchas personas. Sí. Y entonces no era la excepción. Él había escuchado... un pequeño paréntesis, ¿eh? Para los que creen y para los que no. Así es. Y algo interesante que cuando, como dices tú, lo llamó hijo de David. O sea, no solamente había escuchado de él, sino que también creía en él. O sea, tenía fe en que... Y aquí es interesante porque como él es ciego, él no puede ver quién es Jesús. Y creo que está como, cierta manera, está en la misma condición que nosotros. O sea, no vemos a Jesús. Podemos escuchar su voz, podemos percibirle, hemos escuchado de él, pero no podemos verle, ¿cierto? Y yo creo que a Bartimeo le pasa lo mismo. Sabía que estaba Jesús, sabe que está en la ciudad, ¿cierto? Porque el Bartimeo estaba en Jericó y él sabe que Jesucristo está ahí, entonces él va hacia él. Y eso me parece interesante porque luego añade de que él comenzó a dar voces, o sea, comenzó a gritar su nombre. O sea, de alguna manera quería ser escuchado. Llamar su atención, claro. Llamar su atención. Entonces, ahí también es como la palabra que dice, al que llama se le recibirá, ¿cierto? Y él estaba llamando al Señor. Sí. Aquí, como te digo, hay muchas cosas que poder destacar de esto, pero lo que dice Elder Dafeo en este discurso es que él lo pudo ver de forma espiritual. Él lo conocía perfectamente, él sabía quién era Jesús y por eso daba voces, porque él quería algo del Salvador.
Entonces, hay un buen punto que tú expones, Patricio, que es que hoy en día nosotros estamos en una condición similar a la de él. Para poder encontrarnos con Jesús, tenemos que agudizar nuestra visión espiritual, o sea, porque físicamente no lo podemos ver. Entonces, necesitamos agudizar nuestra visión espiritual para poder verle, para poder oírle, porque sí, claro, como bien dices tú, podemos oírlo, pero no lo podemos ver. Entonces, aquí es donde ¿cómo es que se llama? Elder Dafeo extrae uno de sus primeros principios, que creo que tú tienes ahí como para poder leer eso, ¿no? Sí, Moisés, aquí lo tengo. Vamos a compartirlo ahí en la pantalla. Uh-huh. Y el primer principio del que aprendemos es, el primer principio que aprendemos es que mantenemos una visión espiritual clara cuando nos enfocamos en Jesucristo y nos mantenemos fieles a lo que sabemos que es verdad. Y esto es lo que dice Elder Dafeo. Hermanos y hermanas, para mantener intacta nuestra vista espiritual, debemos decidir no escuchar las voces del mundo que nos rodea. En este mundo confuso, debemos permanecer fieles a lo que sabemos, fieles a nuestros convenios, fieles en guardar los mandamientos y reafirmar nuestras creencias aún más fuerte, como lo hizo este hombre. Necesitamos clamar aún más fuerte nuestro testimonio del Señor al mundo. Este hombre conocía a Jesús, se mantuvo fiel a lo que creía y no se dejó distraer por las voces que lo rodeaban. Tiene mucho, discúlpame. No, dale. Tiene mucho sentido lo que enseña el Dafeo en este principio, porque finalmente cuando él daba voces, a su alrededor lo intentaban callar. Y la invitación que hace el Dafeo en este principio es a que nosotros, hoy es el momento, o tenemos que buscar la forma de poder dar voces de quién es el Salvador, de reafirmar con aún más fuerza nuestro testimonio acerca del Salvador Jesucristo, ignorando las voces del resto, porque si bien decíamos hace un rato, muy pocas personas no saben acerca de Jesús, hay muy pocas personas que realmente quieren aceptar quién es Jesús y seguirlo. Entonces, hay una gran diferencia entre tener una idea de quién puede ser Jesucristo y seguirlo, conocerlo como este ciego. Sí, Moisés, yo pensaba en qué voces hoy en día pueden querer callarnos, ¿cierto? Y yo pensaba en todo esto de las redes sociales, las Netflix y cuántas cosas más, series que están, donde ridiculizan la fe, ridiculizan a las personas que creen, que tienen fe en Jesucristo, que tienen una esperanza, la ridiculizan. Y lo hacen ver como gente, como tonto, ¿cierto? Yo he visto mucho en redes sociales eso, de canales que se crean donde el único fin es ridiculizar la fe de otros y las creencias. Entonces es como que no está out creer en Jesucristo, ser cristiano, ¿cierto? Es como yo cuando recién me uní a la iglesia, tenía un trabajo en particular donde mis compañeros me decían que yo creía en el imaginario. Entonces, como que, y siempre trataban de ridiculizar mi fe o mi creencia de que, claro, de que todos adoraban algo, las piedras, el sol, y que al final los cristianos adoramos el sol, pero no sé qué. Entonces me hacía, y era un compañero de trabajo, que me hacía ver como tonto ante los demás porque yo creía que Jesucristo tenía una fe. Entonces, y yo creo que hoy en día, sobre todo los jóvenes, están muy expuestos a esto, ¿cierto? A que sean atacados por sus creencias, ridiculizados, y que realmente después que sientan la necesidad de tomar distancia porque me estoy viendo tonto, o sea, ¿cómo estoy creyendo en algo que no veo, algo que no puedo percibir, algo como lo que dice la ciencia hoy en día no puede comprobar, ¿cierto? Discúlpame que te interrumpa, Patricio. Pero cuando hablas acerca de la ciencia, hace poco estuve revisando un artículo
un señor, y estuve escuchando una charla de un señor español católico, excelente, no recuerdo exactamente el nombre, yo creo que en otra conversación muy seguramente voy a tener los datos, el nombre para poder invitarlo a ver ese video, pero es interesante porque él enseña, tiene un libro de hecho, que no lo voy a citar porque no recuerdo su nombre, pero en el libro él enseña de que más del 90% de los últimos 100 años de premios Nobel en ciencia, el 90% de esas personas que tuvieron un premio Nobel en ciencia durante los últimos 100 años son personas que creen en Dios. Y él asegura y certifica de que mientras más ciencia, más está presente Dios. Y es súper interesante como lo plantea, porque él dice que el no creer y la ridiculización de la no creencia en Dios es de letras, porque la mayor cantidad de premios Nobel en escritores son los que no creen. Entonces, por eso él hace mención a que el ser ateo o no creyente es de letras, porque la comunidad científica en su mayoría, aunque la mayor parte de las personas que no estén viendo esto, creen en Dios. Saben de que hay un principio y como hay un principio hay un principiador. O sea, saben que hay algo más que puso todas las cosas en orden. Tal vez no lo identifican como nosotros, como un Padre celestial, ¿no es cierto? Pero la mayor cantidad de personas que han sido científicas y han recibido premios durante estos 100 años saben de la existencia de un Dios. Entonces, es un concepto que se ha divulgado de que si la ciencia no lo demuestra, entonces no lo puedo creer. Pues definitivamente la ciencia hoy en día tiene pruebas fehacientes de que existe un Dios, que hay vida después de la muerte incluso, y hay investigaciones pero muy, muy, muy interesantes. Así que si tú eres una persona que necesita que la ciencia demuestre la existencia de Dios, entonces tienes que estudiar más. Sí, con respecto a eso, yo creo que siempre se comete un error cuando se cita la ciencia para comprobar la existencia de Dios, porque siempre se quiere usar el método empírico. Y en realidad hay un montón de métodos científicos para poder determinar si algo es verdadero o no solamente el empírico. Entonces, claramente no podemos comprobar la existencia de Dios a través del método empírico porque no calificaría para eso. Sí, a través de otros métodos, ¿cierto? Científicos. Y entonces, a veces la gente cae en esa falacia de que sí, bueno, Dios existe, pero no lo podemos comprobar empíricamente de que existe, ¿cierto? Entonces, porque es el único método quizás que ellos conocen o que creen que la ciencia maneja. Entonces, hay muchas voces hoy en día que pueden estar tratando de poder apagar esa voz de no querer dar voces, de querer llamar a Jesús. Entonces, yo he aprendido algo a través del tiempo, que a veces uno espera que la revelación llegue simplemente porque o somos miembros de la iglesia o simplemente porque quiero que suceda. Yo me recuerdo en mi época antes de bautizarme, de ser converso, yo pedía pruebas a Dios. O sea, como que ya, pues a ver, si existí, bueno, manifiéstate. O sea, aparece, no sé, o sea, hace algo que yo haga, que yo crea en ti. Pero en realidad la fe no funciona de esa manera. No funciona así. O sea, sería fácil así, ¿o no? Sería que uno pidiera una prueba y el Señor va, te la diera y sería fácil creer. Y quizás no, tampoco, porque Lemán y Lemuel tuvieron pruebas mucho mayores o experiencias espirituales mucho mayores que la que yo he podido tener y aún así no creyeron. Claro. Entonces, Claro. no tiene que ver con eso tampoco, tiene que ver con la fe. Entonces, De hecho, discúlpame. por favor, interrúmpeme, gracias. Ya, Dale. de hecho, en esta misma plática, en esta conferencia que yo vi, este señor cita un ejemplo que es súper interesante, de que mucha gente también niega la existencia de Dios por la injusticia y por muchas otras cosas. Entonces, él pone el ejemplo súper interesante acerca de los por qué. Y dice en esta conversación de que cuando él era pequeño y le tocó ir por primera vez al colegio, él tenía mucho miedo, porque él sentía mucho amor por su mamá,
sentía mucha confianza por su mamá y no podía entender cómo la mujer que él más amaba, que le había brindado protección por sus primeros 5 años, lo estaba dejando en un lugar completamente solo, con personas completamente desconocidas, completamente vulnerables, expuesto a que le pudiera pasar cualquier cosa. Él no podía entender eso, pero su mamá sí lo podía entender. Entonces él sentía mucho miedo, sentía mucho temor, no comprendía por qué su mamá estaba haciendo algo malo para él, por qué él lo veía como algo malo. ¿Cómo me dejas a mí abandonado aquí si se supone que tú me amas? Me estás dejando con gente desconocida, me pueden hacer cualquier cosa, me estás dejando aquí exponiéndome al peligro. Entonces, pero la mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y en la vida, a veces no podemos entender los por qué. Como cuando uno tiene 5 años y se está quedando solo en el colegio y a veces llora porque su mamá se va. A veces en la vida uno entiende esos por qué. Pero hay un Dios, que es nuestro Padre, que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y cuando nosotros crecemos, maduramos, entonces podemos ver un poco los por qué. Hay algunas situaciones que aparentemente podrían considerarse injustas, pero en la mente de Dios todo es para bien. Todas las cosas que nos ocurren es para bien. Probablemente en este momento podrían venirte, bueno, ¿qué ocurre cuando pierde un ser querido? Entonces habría que ponerse en la mente de Dios para entender cómo Él ve la vida, cómo Él ve la muerte. Así rápidamente podríamos decir de que la muerte básicamente es un puente de regreso a casa, al lugar donde prevenimos, pero hay muchas cosas que pueden analizar y que es cierto de que aquellos que no creen, y como tú bien dices, Patricio, nos buscan ridiculizar, utilizan como argumentos para poder hundirnos acerca de la existencia de Dios. Por ejemplo, el hecho de las guerras y tanta injusticia es otro argumento que se utiliza mucho para decir que Dios no existe, porque cómo Dios permite que ocurran estas cosas. Pero evidentemente, si existiera un Dios que no permitiera estas cosas, no existirían los ateos, porque todos tendrían que creer. Entonces, Dios nos ha permitido ser libres y Él ha decidido no intervenir en eso para que lo escojamos libremente a Él. Entonces, hay infinidad de cosas, pero ya no estamos yendo muy lejos. Volvamos al tema. Sí, sí, pues no, está interesante lo que estás diciendo, porque estaba pensando, reflexionando en este momento sobre la fe, porque seguía pensando en Lemán y Lemuel. Se le aparecieron ángeles, su papá era un profeta, o sea, cualquiera diría, bueno, ¿por qué ellos no creyeron? ¿Por qué ellos no pudieron ver lo que su padre y sus hermanos menores veían? Entonces, a veces pasa, yo creo que tiene que ver también con el albedrío de las personas. A veces pensamos, y yo lo he visto, bueno, ¿y por qué el hijo es así si él es obispo? ¿Ah? ¿O por qué los hijos son así si él era el presidente Estaca? Como que, y de hecho lo podemos ver también en las autoridades generales, ¿cierto? Que también hace un tiempo atrás hubo un tema muy controversial con respecto al hijo de Elder Gary Gong, ¿cierto? Entonces, no porque nosotros o porque alguien tenga una posición eclesiástica o viva el evangelio o se esfuerce por vivirlo, su hijo se va a comportar o va a aceptar eso porque nosotros lo hacemos. También existe un albedrío y también existe una fe, una llama interior que llama, que despierta esa necesidad de buscar, de conectarnos con el Creador. Estaba pensando en esa escritura que sale en Mateo 7, que dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, quien busca encuentra, y el que llama se le abre. Y a mí me encanta esta escritura porque las tres cosas tienen que ver conmigo mismo. O sea, no tiene que ver con mi exterior, no es que el Señor te abrirá así, y así que ahí tú lo llamáis. ¿Ah? Porque solamente te llamas Patricio. Claro. O cuando tú recibas, ahí podés ir a abrir. No, es al revés. Uno tiene que partir, ¿cierto? Uno tiene que querer, tiene que haber una disposición personal a querer
en tener un encuentro con el Señor. Y para eso uno tiene que hacer cosas. Entonces, yo me acuerdo cuando antes de bautizarme, no quería hacer ciertas cosas, o no quería orar, no quería preguntar, porque tenía que hacer cosas, tenía que cambiar, tenía que hacer ajustes en mi vida que en ese momento no estaba dispuesto a hacer. Entonces, es difícil, y yo esperaba que el Señor solamente se manifestara en mí, o sea, bajara, me dijera algo, apareciera un ángel, algo espectacular apareciera, así tipo experiencia José Smith, así dije yo, y para creer. Pero la verdad, aún así, creo que no creería si no tengo la fe suficiente. Yo voy a contar una experiencia que no es mía, pero quizás puede venir a ilustrar lo que quiero decir. Hace años atrás yo conocí un muchacho de alrededor de 22 años que tuvo un accidente grave, donde estuvo al borde de la muerte, ¿ya? Estuvo al borde de la muerte. De hecho, tuvieron que reanimarlo ahí con el electroshock, así, no me acuerdo cómo se llama, desfibrilador, ¿ya? Para poder devolverle la vida. Y él dice que cuando él se va, porque en un momento estuvo clínicamente muerto, él dice que se vio parado ahí y vio a los doctores trabajar, tratando de reanimarlos, como que él se sale de su cuerpo y ve ahí. Y dice que al frente ve un hombre parado con una túnica blanca, y dice que cuando lo vio, reconoció en ese mismo momento que Jesucristo estaba ahí. Dice, yo vi a Jesucristo ahí. Y dice que su aspecto físico era luminoso y todo, pero dice que solamente su presencia ya le hacía sabía que era él, o sea, porque su presencia se lo transmitía. Algo súper loco de explicar. Y fue un testimonio impactante para él. Luego volvió a la vida y todo, y él sintió que era una nueva oportunidad que el Señor le estaba dando, y él compartió su testimonio en la iglesia, y tenía algo muy fuerte. Me acuerdo que los misioneros lo sacaban para todos lados porque el hombre cambió su vida. Ajá. Tristemente después, él se inactivó de la iglesia y se alejó por completo. Entonces, cualquiera diría, bueno, con ese testimonio de saber que casi te vas, Con esa experiencia, ¿cierto? Ese testimonio que tenías, viste al Señor, lo sentiste, te devolvió la vida. Y él dice que, bueno, que el Señor lo miró con cara de compasión, ahí todo un tema que... Y yo con ese testimonio quizá uno diría, no me voy más de la iglesia, o sea, tengo un testimonio de Jesucristo y todo. Pero no fue suficiente para que él con el tiempo pudiera permanecer, por distintos motivos, imagino, personales, no lo sé, lo desconozco. Pero, y ahí va la reflexión que quiero hacer. O sea, no importa la experiencia que hayamos tenido en el pasado, no importa qué tan bueno hayamos sido, qué tanto hubiéramos servido al Señor, qué experiencia espiritual tuvimos para adquirir un testimonio, no interesa nada si no lo pudimos mantener eso, si no pudimos ejercer fe, no pudimos hacer cosas como se nos enseñó en esta conferencia, ¿cierto? De orar constantemente, de poder leer las escrituras y hallar un testimonio a través de ellas, o sea, mantener el ímpetu espiritual elevado. O sea, no sirve de nada tener esa experiencia, porque esas experiencias van a fenecer en el tiempo, los vamos a olvidar, van a perder ese impulso, porque no hicimos nada. uh-huh. Entonces, creo que a veces somos nosotros mismos los que callamos nuestra propia voz interior, con nuestros actos, con las cosas quizás que vemos, con la música que escuchamos, con las conversaciones que tenemos. Quizás nosotros mismos empezamos a apagar esa voz interior, y quizás no es otro los que intentan callarnos, sino que nosotros nos autosaboteamos y nos callamos a nosotros mismos. Y creo que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, Patricio, porque en este pasaje que hemos leído aprendemos algo súper interesante. Y creo que has dejado el puente bien hecho para poder hablar del siguiente tema, porque el tema del discipulado es un trabajo constante.
aquí tenemos a un ciego que sabía de Jesús, que lo oyó, dio voces de que él estaba ahí, lo reconoció sin verlo, con su vista espiritual. Pero el ciego hizo algo importantísimo. Él lanzó su capa de mendigo y fue a Jesús, fue a él. Entonces, ahí está muy bien lo que tú decías, o sea, el Evangelio no es porque al Salvador se le tincó la idea de hoy día te parezco y tú tienes que estar conmigo, sino es un Evangelio de hacer y que habla de uno mismo. Podemos ver de que aquí el ciego confiaba plenamente en el Salvador, dejó su capa de mendigo. Esta es una señal importantísima para mí porque él demuestra con su fe, va a sonar chistoso, pero demuestra su fe ciega en el Salvador, diciendo, mi vida atrás, mi vida hoy cambia. Mi vida de ciego se acaba, Jesucristo me toca y yo voy a ser otra persona. Porque él dejó atrás eso, al lanzar su capa de mendigo. Y esa parte es una parte muy importante en la vida de un discípulo de Cristo. Es un trabajo diario, constante. Las experiencias espirituales son significativas y nos fortalecen mucho. Pero esto es algo que debería pasar de forma constante, muy seguido. Como discípulos de Cristo deberíamos tener estos tipos de experiencias espirituales de forma constante, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Este es un síntoma de que estás caminando con el Salvador como discípulo de él, desde mi punto de vista. Y entonces pasamos al segundo principio, ¿cierto? Ajá. Y esto es lo que el elder Dafeo. Eso. Ahora sí, que se me había ido el audio. Dice lo siguiente. Segundo principio, mantengamos una visión espiritual clara cuando dejemos atrás al hombre natural y nos arrepentimos y comenzamos una nueva vida en Cristo. La manera de hacerlo es haciendo y guardando convenios para alcanzar una vida mejor a través de Jesucristo. Mientras pongamos excusas para sentir pena por nosotros mismos, por nuestras circunstancias y problemas y por todas las cosas malas que suceden en nuestra vida, e incluso por todas las personas malas que creemos que nos hacen infelices, mantendremos el abrigo de mendigo en nuestra espalda. Es cierto que, a veces, las personas, conscientemente o no, nos hacen daño, pero debemos decidir actuar con fe en Cristo, quitándonos la capa mental y emocional que todavía podríamos usar para ocultar excusas o pecados y desecharla, sabiendo que Él puede sanarnos y lo hará. Eso es lo que dice el elder Dafeo con respecto al segundo principio que aprendimos. Hay un video, que es un video muy, muy famoso dentro de la iglesia, que es tan solo un cantero. ¿Sí? Y en ese video hay una analogía súper interesante que, bueno, el elder Dafeo también la cita, diciendo como él actuó y no dejó que se actuara sobre él. O sea, hay personas que actúen y otras que necesitan que se actúe sobre ellas. ¿Sí? Hay materia que necesita que se actúe sobre ella y otra que actúa por sí sola. Y me recordé el video del cantero, porque este señor era una persona que nadie tenía que decirle nada, sino que actuaba por sí solo. Vemos pues que este ciego no dejó que se actuara sobre él, sino que él actuó y fue a Jesús, y de acuerdo a su fe fue sanado. Entonces, nuestra vida, creo que este principio, Patricio, habla mucho acerca de tener control de nuestra vida. Porque aquí el elder Dafeo nos dispara a los pies, la verdad. Nos da bien duro cuando habla acerca de que muchas oportunidades el sentirnos ofendidos o sea, él se refirió a todo lo que otras personas pudieran hacerme, me provoque una excusa para no seguir al Salvador, significaría tener ese abrigo de mendigo todavía conmigo, ¿no es cierto? Sí, entonces, creo de que de alguna otra manera el Señor nos está enseñando o buscando la manera de que nosotros podamos tener control sobre nuestras vidas.
porque va a parecer raro lo que voy a decir, pero ¿cómo es posible, y va a parecer muy lógico también, que si alguien me ofende, o sea, que si alguien hace algo para ofenderme, yo me ofendo? O sea, se supone de que si las personas hacen cosas que me ofenden, quiere decir que las personas tienen control sobre mí, porque sabiéndolo o no, si ellos provocan algo que saben que me va a ofender, va a haber una consecuencia en mí que va a ser manejada por ellos y no por mí. Suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero creo que lo que el Señor nos quiere enseñar en este principio es que podamos tomar el control de nuestra vida y que seamos nosotros los que decidamos no ofendernos u ofendernos. O sea, si alguien me dice algo, yo soy el que tiene que decir, o sea, y yo soy el que debería decidir si me ofende o no me ofende. Y creo que siempre debería decidir no ofenderme. Debería pensar en que si él me está diciendo algo que a lo mejor lo considero malo, es porque tal vez tuvo un mal día, no sé, pero no puede ser de que esa persona tenga control sobre mí. Entonces, desde mi punto de vista, creo que este principio está enfocado en poder recuperar el control de nuestras vidas y actuar por nosotros mismos y no permitir que otras personas actúen sobre nosotros. Es un poco enredado de entender, espero que haya podido explicarme bien. Sí, pues se está explicado bien. Me considero igual. Yo creo que lamentablemente siento que los mormones somos muy ofendidos. Esto es una crítica personal, creo que a veces siempre nos tomamos todo a personal. Y me gusta mucho lo que dices porque cuando alguien quiere hacernos daño, esa persona se está haciendo daño a sí mismo, ¿no? Cuando alguien, yo creo que a veces el problema no es de uno, sino que es del otro, de quien transmite ese comentario. Yo creo que si nosotros aprendiéramos a mirar las cosas con altura de mira y no tomarnos nada personal, porque a veces la gente dice algo y la gente dice al tiro, ¿lo está diciendo por mí? Entonces, Claro. ¿por qué te lo estás tomando personal? ¿Por qué crees que, claro, que si la gente dice algo es como que, no, lo dijo por mí, no, hizo eso porque yo estaba yo, o hizo ese comentario porque yo estaba ahí presente? Entonces, como que a veces nos sentimos como que todo es contra nosotros, y en realidad, si es así, como dice el de Feo, si nos está haciendo daño consciente o no, ya nosotros debemos actuar con fe en Cristo. O sea, ya sea que ese comentario lo hizo con buena o mala intención, el problema no es de nosotros, el problema es de esa persona que está haciendo ese comentario. Porque a veces hacen comentarios y generalmente esto es como un efecto espejo, ¿no? Me molesta del otro lo que me molesta de mí mismo, y que yo no, como no he podido resolverlo, lo proyecto en el otro. Entonces me molesta eso, me molesta que, por ejemplo, un ejemplo banal, me molesta que llegue todos los días, siempre llegue atrasado. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Por qué te molesta que llegue atrasado? Quizás porque tú a lo mejor eres impuntual, o me molesta que mienta. Y a lo mejor dices, no, pues yo no miento nunca, yo nunca le miento a las personas. Pero a lo mejor te mientes a ti mismo. A lo mejor te pones metas que no cumples. A lo mejor dices, no, el lunes carto la dieta y no la partes. A veces dices, no. Sí, ¿no? Entonces, Claro. te mientes a ti mismo. Y a lo mejor no le mentí a otras personas, pero te estás mintiendo a ti mismo. Entonces, como no puedes no puedes tener un compromiso o ser fiel a tu misma palabra, me molesta que otros también lo hagan o que no cumplan, ¿cierto? Porque estoy proyectando esa falta de confianza en mí mismo, esa falta de compromiso con mí mismo, lo estoy proyectando en el otro. Entonces, cuando uno no debe tomarse las cosas a personal, ¿cierto? Y a veces en la iglesia, si bien es cierto que la gente es muy ofendida, también hay mucha gente que ofende gratuitamente por sentirse quizás superior a otro, porque está en un cargo de posición de responsabilidad, o porque se siente moralmente más elevado, qué sé yo, ¿ya? También sucede eso. Tú escuchabas esta típica frase que de repente algunas personas dicen, y a veces las personas muy cercanas, ¿sabes qué? Esa camisa te queda muy mal. O esa corbata, o ese corte de pelo te queda muy mal. Entonces uno inmediatamente se empieza a sentir mal porque dice, bueno, yo me corté el pelo, pensé que me iba a quedar bonito, y me está diciendo que me veo mal, y uno se aflige.
porque quisiera que le dijeran otra cosa. Pero, si a mí me gusta, Dan, se acabó. O sea, respeto tu opinión, probablemente no te gusta la camisa que yo tengo, pero a mí me gusta, a mí me agrada. Punto, se acabó. O sea, ¿por qué debería ejercer poder el comentario de otra persona en mí? Yo sé que esto es muy normal en las personas, en el ser humano. Y por eso yo creo que suceden este tipo de enseñanzas, porque lo que el Señor quiere es que tú puedas decidir por ti mismo. Cuando la otra vez leía el Sermón del Monte, el Sermón del Monte parece ilógico. ¿Ah? Ama a tus enemigos, ora por los que te ofenden, porque si tú tuvieras un vaso con agua que fuera de color azul y que en vez de agua fuera ofensas y otro que fuera alegría, yo me tomaría obviamente el de la alegría. ¿Por qué me tomaría esa agua? Si sé que es mala, sé que me va a hacer daño. Entonces, creo que tenemos que aprender a tener el control de nuestra mente, de nuestra vida, y de forma autónoma decidir, yo no me voy a ofender por lo que él dijo, porque a lo mejor él tiene un problema, pero yo no. Maní, se acabó. Punto. Sí, hay una frase que dice, si alguien te da un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? Entonces, claramente al que te intenta dártelo, ¿cierto? Porque permanece en él. Asimismo son las ofensas. Si yo me ofendo, acepto ese regalo. Pero si no me ofendo, eso queda en él. O sea, esa mala onda, eso queda en la misma persona. Entonces, sí, no hay que tomarse las cosas muy personal. Yo creo que... Ahora, otra cosa, otro punto, que hablando de eso de la camisa y todo, y te lo quería comentar. A mí algo que me gusta mucho de Canadá es que aquí a la gente le importa muy poco cómo tú te vistas, cómo tú andas. O sea, la gente, tú podés andar vestido estrafalariamente en la calle y nadie te va a mirar, nadie te va a decir. Pero los latinos tenemos eso de oye, que estáis gordo. Etiquetar. Claro, oye, que estáis gordo, estáis más gordo. O sea, como que yo no tuviera espejo en la casa y no pudiera verme que subió de peso. Como que te levantaste en la mañana y me levanté más gordo y no me di cuenta, ¿no? Claro. La gente sabe cómo es. O sea, oye, estáis quedando más pelado. Sí, me veo todos los días en mi cuerpo, me toco. Entonces, ¿por qué tiene que ser un tema de conversación? ¿Por qué tiene que ser, por qué tienes que opinar del cuerpo ajeno, de la apariencia física de otra persona? O sea, encuentro muy de mal gusto y creo que eso me gusta mucho de aquí porque eso no se ve aquí. Aquí no es un tema de opinión, un tema de comentario, nada. Tú ven como queráis, anda como queráis, a nadie le interesa y eso está bien porque a nadie debería importarle. Pero a nosotros los latinos no importa mucho. Sí, ahora, aquí va otra prueba de que el problema es tuyo y no es del que te dice las cosas, porque a veces pasa lo opuesto. A veces la gente dice, qué bien que te ves, qué bonita que te queda esa camina. No, sí, no sé, la verdad no lo creo. Entonces, ¿quién es el problema? Sí, ¿no? Es uno mismo. Uno es el que decide lo que recibe y lo que no recibe. Yo sé que no estamos acostumbrados a esto, pero deberíamos empezar a acostumbrarnos a tener control. Mira, lo estamos extendiendo demasiado, yo lo sé, pero durante mucho tiempo de mi vida yo me dediqué a conducir. Y todos sabemos, los que conducen y los que no conducen, de que el tránsito está regulado por una ley. Señales y signos. Hay un signo o una señal de tránsito que es la señal más violada para mí de todas, la menos entendida de todas. Esa señal es el disco pare. El disco pare, ¿qué es lo que dice? Dice algo súper claro. Dice pare. Deténgase. No dice baje la velocidad, mire y continúe. Dice pare. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que detener tu auto, la aguja tiene que llegar a cero. Eso es parar. Pero la mayoría de las personas disminuye la velocidad, como que bastante poco, mira para todos lados y continúa. No se detiene. Por eso digo que es la más incomprendida de todas. Y hoy yo quiero utilizar esa señal incomprendida para decirle a todos ustedes que se detengan, paren, tómense su tiempo, mire a su alrededor y decida qué es lo que va a recibir en su vida. Tome el control de su vida. Punto. Vamos al tercer principio.
Vamos al tercer principio, que ya nos estamos extendiendo mucho. Tercer principio, dijo Elder de Feo, mantengamos una visión espiritual clara cuando escuchemos la voz del Señor y permitamos que Él nos guíe. Y dijo lo siguiente, así como este hombre alzó su voz por encima de las voces que lo rodeaban, pudo escuchar la voz del Señor en medio de todas las demás voces. Esta es la misma fe que le permitió a Pedro caminar sobre el agua siempre y cuando mantuviera su enfoque espiritual en el Señor y no se distrajese con los vientos que lo rodeaban. Luego, la historia de este ciego termina con las palabras, recuperó la vista y siguió a Jesús en el camino. Una de las lecciones más importantes de esta historia es que este hombre ejerció verdadera fe en Jesucristo y recibió un milagro porque pidió con verdadera intención, la verdadera intención de seguirlo. Eso dice está un poco... Oh, sí, discúlpame. No, dale nomás. Y ahí está un poco lo que decíamos anteriormente, o sea, el camino, el discipulado es un camino a seguir, ¿sí? O sea, no es solamente me encontré con el Señor, tuve una linda experiencia, porque eso va a quedar como una linda experiencia, sino que es un trabajo constante del día a día. Sí, me gusta lo que dice el Dafeo, porque este hombre alzó su voz por encima de las voces que lo rodeaban. Entonces, continuando con el tema que lo comentamos anterior, creo que eso es lo que nosotros debemos hacer, alzar nuestra voz espiritual, nuestro ímpetu espiritual como el señor profeta, por encima de todas las voces del mundo, de esos comentarios bien o mal intencionados, por encima de las críticas, de los prejuicios, de todo lo que nos puedan decir, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, los jóvenes, donde sea. Debemos elevar nuestra voz por encima de las voces que nos rodean. Debemos escuchar la voz del Señor en medio de todas estas voces. Y mantener esa fe que nos va a hacer seguir a Jesucristo, como lo hizo el ciego, ¿cierto? Con esa, como dice el de Tafeo, con esa verdadera intención de seguirle. O sea, no solamente quería ver, yo creo que el ver, el recobrar la vista, para mí también es algo simbólico. Si bien él era ciego y pudo ver, creo que muchas veces también podemos tener alguna ceguera espiritual, y eso también lo hemos hablado en otros discursos que se ha hablado sobre la ceguera espiritual. Y yo creo que podemos estar aún yendo a la iglesia y tener alguna ceguera espiritual. Entonces, no solamente y yo creo que ahí está la clave, como leí en el versículo de Mateo 7, ¿cierto? Que el ciego no solamente busca al Señor, dice, si buscáis lo encontraréis, ¿cierto? Y eso es lo que hace el ciego, lo busca, ¿cierto? Sabe que está ahí y dice que después lo llama. Entonces dice, quien llama, ¿cierto? Os abrirá. Y así fue, se le abrió camino, los discípulos lo hicieron ir hacia Jesucristo, le dijeron que fuera. Y dice también la Escritura que pedid y se os dará. Y eso pasó con el ciego, pidió que se le abrieran los ojos. Y creo que nosotros también podríamos hacer eso. Podríamos pedirle al Señor que abriera nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, y podamos elevar nuestra espiritualidad por encima de todas las críticas, encima de nuestros problemas, encima de todas estas cosas que nos pueden estar pasando, ¿cierto? De las excusas que a veces ponemos, como decía el Dafeo, que ponemos excusas para sentir pena por nosotros mismos. O sea, no, es que yo soy aquí, es que soy allá, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo. Me encantaría servir, pero no tengo tiempo. Podría leer todos los días, pero el trabajo llego muy cansado. Entonces, siempre tenemos excusas para todo. Yo creo que hay excusas para hacer, como también excusas para no hacer. Entonces, a veces nos ponemos esa capa de mendigo, como decía el Dafeo, cuando nos ponemos las excusas. ¿Por qué no hago ciertas cosas? No, es que no voy a la iglesia porque un hermano me ofendió. No voy porque la gente me critica. Entonces, yo creo que siempre nos estamos poniendo excusas para no hacer, pero si le pedimos al Señor que pudiera elevar nuestra espiritualidad, y también obviamente tenemos que actuar conforme a eso, ¿cierto? O sea, si queremos elevar nuestra espiritualidad, tenemos que hacerle caso al profeta y estudiar los discursos de la conferencia de los próximos 6 meses de forma individual y familiar. Debemos leer las escrituras diariamente, debemos orar, debemos ayunar, debemos hacer una serie de cosas que nos permitan
acceder a ese nivel espiritual mayor. Sí, paso a paso, y en este camino del discipulado debemos ir sumando nuevas acciones para poder lograr ir perfeccionando. Tal vez, si te sientes desanimado en esta oportunidad por X o Y razón, podrías actuar como el ciego, sí, que dejó atrás su capa de mendigo, llegó al Salvador. Me encanta el versículo 51 de esta historia, Patricio, cuando Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y créeme que yo me he imaginado ese momento en el que llego al Salvador y lo miro a sus ojos y él me dice esto, hola Moisés, ¿cómo estás? Un poquito más gordo, Moisés. Es broma. eh, Él me mira y con su mirada de amor, ternura y compasión, me pregunta eso, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué le diría? ¿Cuál sería la petición que le diría al Señor para que me pudiera tocar y pudiera ser sano de alguna dolencia, de, algún, de alguna carga que yo tenga? Eh, Creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad individual, como tú decías, de poder ir al Salvador, alzando su voz, acercándose a Él, probablemente imaginándose este momento y esperar una respuesta a las peticiones que nosotros tenemos. No sé si la respuesta va a llegar inmediatamente, probablemente sí, y va a depender mucho de la fe, porque la respuesta, lo que viene después, Jesús le dice, o sea, el ciego le dice que quiere recuperar la vista, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, ve, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Entonces, cuando vayamos a Jesús, va a depender mucho de la fe que tengamos en Él, eh, para, para poder tener los resultados que esperamos. Este ciego tenía una fe, tenía mucha fe. Me encanta la parte en la que él deja su capa, para mí simboliza como hasta aquí llegó como ciego, a partir de ahora voy a ser una nueva persona. Me encanta esa accionar, eh, y estoy tratando de ver cómo poder aplicarlo en mi vida, y quiero invitar a cada uno de ustedes a hacer lo mismo, a encontrarse con el Salvador, quitarse esa capa, esperar esa pregunta y responder aquello que queremos con mucha fe. Estaba pensando en esa pregunta también, Moisés, y creo que a veces cuando el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? A veces podemos decir, quiero un bastón para poder caminar. Porque a veces no estamos lo suficientemente anhelosos por recobrar la vista, por ver, como decías tú, algo distinto, por hacer un cambio profundo en nuestra vida. Entonces, como no estamos dispuestos a hacer un cambio profundo en nuestra vida, y no prefiero tener un bastón que me ayude a poder moverme, a transitar por esta vida, ¿cierto? Y no estoy preparado para poder recobrar la vista, como decía el ciego, ¿cierto? Recobrar la vista y poder seguirle con mayor ímpetu, con mayor profundidad. Pero vamos a terminar con las promesas que nos da el de Verdafeo, que me encantan. Y esto es lo que nos promete el 70. Dice, prometo que a medida que escuchemos la voz del Señor y le permitamos guiarnos por la senda de los convenios del Salvador, seremos bendecidos con una visión clara, comprensión espiritual y paz de corazón y mente a lo largo de nuestra vida. Podemos clamar nuestro testimonio a Él más fuerte que las voces que nos rodean en un mundo que necesita escuchar más de Jesucristo y no menos. Que nos quitemos la túnica de mendigo para que aún podamos usarla y elevarnos por encima del mundo hacia una vida mejor y a través de Cristo. Que podamos deshacernos de todas las excusas para no seguir a Jesucristo y encontrar todas las buenas razones para seguirlo al escuchar su voz. Esto es lo que nos comparte Eller Dafeo para terminar su discurso en esta conferencia general. Que me encantó que lo que él dice, que vamos a ser mayor bendecidos, con comprensión, con paz, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida, si nos permitimos escuchar la voz del Señor. Bueno, qué
que tengamos una experiencia durante esta semana, estos días, que podamos recurrir a aquel que decimos y testificamos que existe, que vive, para que Él pueda ejercer milagros en nuestra vida, como también dijo el profeta en un par de conferencias atrás. ¿Ah? Debemos procurar, esperar y procurar ver milagros en nuestra vida. De verdad que creo que todos nosotros necesitamos este tipo de cosas. La adversidad, las pruebas, los desafíos, las malas decisiones que traen malas consecuencias muchas veces nos incomodan mucho en la vida, y creo que tenemos muchas oportunidades para poder aliviar nuestra carga yendo hacia El Salvador, escuchando su voz, dando voces de que Él existe. Espero que podamos reflexionar sobre esto. Ha sido una muy buena conversación, Patricio. Espero que hayan podido disfrutar este tiempo con nosotros. Creo que ya de esta forma nos empezamos a despedir, Patricio, ¿no? No sé si Así es. quisiera decir algo más. No, muchas gracias por vernos. Esperamos que hayan disfrutado este análisis de la conferencia, de este discurso, que puedan escribirnos también, dejar su comentario, qué sintieron cuando lo escucharon, a través de nuestras palabras, que puedan ahí, siempre nos están dejando comentarios, pero agradeceríamos que quien vea este mensaje pueda también comentarlo. Eso. Y de esta manera nos despedimos. Eso. Hasta el próximo. Esperamos poder encontrarnos el próximo domingo y continuar teniendo estos agradables momentos aquí junto con ustedes en este canal que ha sido diseñado para estos santos conectados. Muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan una excelente semana. Adiós. Chao, Moisés.